Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. ¿Al gobierno nacional le interesa tener su propia Corte Constitucional? A ver, al gobierno nacional es respetuoso de la independencia de funciones. No se puede hablar de propia Corte Constitucional, ni mucho menos. Me parece un poco grosera tu pregunta, Enrique. Con esta decisión, la Corte Constitucional arrebató a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado. Les invito, ingrésense a la página de CELEGP este momento. Fecha 21 de agosto de 2020. Proyecto hidroeléctrico Toachi-Piratón registra un avance del 90%. Mentiroso. Le estoy demostrando con datos. Le pido por favor, estoy demostrando con datos. Cierren el micrófono. Mire, Liz, el contrato de Progen es el 2 de agosto. Yo salgo el 2 de julio. Hasta el 2 de julio yo me hago responsable. De manera pacífica vamos a protestar este día martes. ¿Protestar contra la Corte Constitucional? ¿Qué hizo la Corte para que Daniel Noboa se vaya con todo en su contra? Aceptar a trámite las normas enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea. Las polémicas, las que tienen demandas de inconstitucionalidad, las recuerdan solidaridad, inteligencia e integridad pública. Y no solo eso, sino que le suspendió provisionalmente 17 artículos de esas leyes, que han sido descritos como inconstitucionales y se han recibido al menos 30 demandas de inconstitucionalidad frente a ese organismo, porque suprimen derechos laborales, atentan contra la intimidad y otros derechos. ¿Y cómo respondió el gobierno? Pues primero lanzando una campaña de desprestigio a través de un comunicado oficial. La Corte Constitucional decidió suspenderlas y lo hizo detrás de un boletín, como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos. Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa. Y mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles? Luego con una entrevista televisada. Cuando un organismo como la Corte Constitucional simplemente se olvida de las víctimas, se olvida de la ciudadanía, entonces para nosotros no es un enemigo político, se pasa a ser un enemigo de la ciudadanía. Y por último, con un llamado a la marcha contra la Corte. Para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. ¿Quieres probar mi poder? ¿Quieres probar mi poder? Por supuesto que los demócratas de este país, la oposición de la izquierda, han levantado su voz, desde los más respetados constitucionalistas hasta los más extremos opositores. No solamente que estamos en contra de esta marcha, sino que también hay que fiscalizar de dónde saldrán los gastos económicos y si es que obligarán a los funcionarios públicos a salir a respaldar esta marcha que de manera equivocada el presidente de la República está llamando y que por eso incluso tiene en alarma a los organismos internacionales sobre la falta de independencia judicial, pero también este atentado a la democracia que en este momento estamos viviendo. Y hasta los organismos internacionales tienen sus ojos puestos en este accionar. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados en su cuenta de X, expresó su preocupación y cuestionó las supuestas amenazas que ha recibido la Corte Constitucional. Pero ¿por qué la Corte es importante? Y atento con esto, que muy probablemente no lo vayas a escuchar en otros medios. La Constitución del 2008 instauró a la Corte Constitucional como el máximo organismo de control constitucional, para reemplazar al antiguo Tribunal Constitucional. Es autónoma e independiente de los demás órganos del poder público. Para que tengan una idea, la Corte Constitucional ha estado al frente de trascendentales decisiones a lo largo de la historia. Con Guillermo Lasso, por ejemplo, la Corte Constitucional dio luz verde a la Asamblea para que llevaran su juicio político. Lasso entonces no organizó una marcha, es más, dijo, soy demócrata y respeto la decisión de la Corte. En noviembre del 2022, la Corte negó la propuesta de consulta popular presentada por la Presidencia de la República respecto a 3 preguntas que contenían problemas en forma y fondo. En su gobierno, además, hubo llamados de atención por recurrir de forma repetitiva a los estados de excepción, e incluso se negó al Ejecutivo este recurso, algo que ocurrió con Moreno y ha ocurrido con Noboa.
Durante el gobierno de Lenín Moreno de 2017 a 2021, la Corte aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en 2021 declaró inconstitucional parte del Código Penal, abriendo paso a la suspensión del embarazo para algunas víctimas especiales. Entre otros hitos, también en ese gobierno declaró improcedente la objeción que presentó el expresidente Lenín Moreno en contra de las reformas a la ley del régimen tributario interno, que aprobó la anterior Asamblea Nacional. Y en el gobierno de Noboa, en febrero de 2025, la Corte Constitucional declaró inadmisible la acción extraordinaria de protección presentada por la defensa del hacker australiano Julian Assange el 29 de agosto de 2024. Y cómo olvidar a Jan Topic, la Corte inadmitió una acción que interpuso el candidato luego de que el Tribunal Contencioso dijera que no está apto para entrar a papeleta. ¿Lo recuerdan? Ahí sí te cayó bien la Corte, ¿verdad? Además, declaró la inconstitucionalidad de decretos en los que el presidente Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Gelliver, vicepresidenta designada por la ausencia temporal de Abad, quien aplaudió la decisión aunque haya sido algo tarde. Y sí, definitivamente el caso más emblemático es precisamente la admisión de estas 33 demandas por inconstitucionalidad y la suspensión de los artículos que llevó a Noboa a pedir marcha. Esto ha sido muy criticado. Carlos Castro Riera, experto jurídico, recalcó en un reciente análisis que es necesario que la Corte Constitucional mantenga su independencia de todo gobierno de cualquier ideología que sea, y no puede estar sometido a intereses políticos ni partidarios, sino tan solo a los dispuestos por la Constitución. Y dijo que por eso es una tamaña ignorancia y contrario a la democracia constitucional sostener, como lo hacen algunos funcionarios del gobierno y comentaristas despistados, que la Corte Constitucional debe alinearse con el gobierno cuando es el gobierno, cualquier gobierno, el que debe alinearse con la Constitución. La Corte no es un actor político, es un órgano, el máximo órgano de control constitucional, y resuelve conflictos, sí, de carácter político, precisamente en ejercicio, en este caso, de su control abstracto de constitucionalidad, que implica el control abstracto, el control de constitucionalidad de las leyes. Y los resuelve esos conflictos políticos desde un punto de vista técnico-jurídico. Esa es la labor de la Corte Constitucional aquí en el Ecuador y en la mayoría de países o democracias en el mundo. Con respecto a la marcha que quiere organizar el presidente, es importante recordar, las manifestaciones en democracia son legítimas, pero ¿qué pasa cuando quienes marchan en contra de la Corte Constitucional son autoridades del Estado? Marchar pacíficamente no es delito. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, incluso contra decisiones judiciales, pero cuando hay abuso de poder cambia el juego. Y si usan recursos públicos, vehículos oficiales, funcionarios obligados o dinero del Estado, se podría configurar peculado, estipulado en el artículo 278 del COIP, y abuso de autoridad, también estipulado en el 286 del COIP. Y si la marcha busca presionar o intimidar a los jueces, podría considerarse obstrucción a la justicia, ser interpretada como intromisión en funciones judiciales, y si hay incitación a la desobediencia institucional, se estipula sedición o instigación, también tipificado en el 336 y 348 del COIP. En definitiva, un poder del Estado movilizándose contra otro rompe el equilibrio democrático y activa alarmas nacionales e internacionales. La protesta es un derecho. El abuso de poder, no. Somos La Defensa y defendemos la verdad con periodismo. Muy buenos días, este viernes 8 de agosto, tremenda nota que hemos sacado acerca de esta confrontación directa, esta confrontación absoluta que está teniendo el Poder Ejecutivo con la Corte Constitucional, que es parte de la función judicial, y que en cualquier república que se caracteriza como tal y que se enorgullece de nombrarse como república, tiene claro que la separación de poderes, la separación de funciones del Estado es esencial para su funcionamiento, para que haya orden en la sociedad y para evitar abusos, para evitar que haya autoritarismos y que personas con deseos
excesivos de poder puedan implementar normas que vayan y contraríen la voluntad de la Constitución, que es voluntad popular porque fue aprobada mayoritariamente en su momento con, obviamente, temas que son criticables, opciones de mejora, pero al final del día es el gran documento, es nuestra Carta Magna, y la Corte Constitucional, estemos de acuerdo o no con sus fallos, es la llamada de manera irrestricta a defenderla. Así que vamos a analizar todo esto que ha sucedido en esta semana. Ha sido una semana fuerte. Hemos regresado acá para a vísperas del feriado, de recordar el primer grito y la independencia. Así que nos acompaña Antonio Tramontana. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Nuevamente un gusto estar aquí. Gracias. Nos acompaña Ronald Sánchez, el abogado Ronald Sánchez. Buenos días, Gabriel. Un gusto también estar aquí en este panel. Y nos acompaña Blanca Moncada, la dueña de la casa. Más bien nosotros acompañamos a ella. La dueña de la casa. ¿Ah? El duro dice, la dueña de la casa. Amigos, muy buenos Para efectos días. legales es usted. Bueno, le conviene. Bueno, bien. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo estar acompañada de estos caballeros esta mañana. Un análisis a contralanza más con novedades tan graves como la que acabamos de ver en esta nota que preparamos con mucho cariño y en equipo para la defensa. ¿Conduzco? No, dele, usted mande para ir opinando. Listo, bueno, vamos a empezar los tiempos y ya es hora que este análisis a contralanza. Antonio me reclama, él me extraña, yo lo extraño. Nos extrañamos mutuamente. No vamos a negarlo. Bien, bienvenidos nuevamente a un viernes de análisis. Un viernes que sabemos que este espacio obviamente es esperado por muchos de nuestros oyentes y televidentes y webvidentes de la defensa. Y precisamente, amigos, empezamos con este tema de la Corte Constitucional. Y yo quiero poner sobre la mesa desde un hombre que estuvo al frente de una estrategia gubernamental, que es Gabriel Martínez, y luego para pasar a Antonio, que sabe por dentro cuáles son las artimañas narrativas que se suelen usarse desde la función pública para imponer posverdades. Entonces empiezo con el ex ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y su postura sobre esta barbaridad. Bueno, realmente creo que hablar desde la experiencia, nosotros nos tocó lidiar con la corte de Hernán Salgado, era el presidente en esa época, y durante el estado de excepción y durante la pandemia del COVID, el gobierno de Moreno emitió varios estados de excepción, varios decretos de estado de excepción, y la Corte Constitucional los iba bajando, los iba declarando inconstitucionales. Y hubo mucha fricción en ese momento, hubo mucha fricción porque obviamente necesitábamos estos estados de excepción de alguna manera para controlar a la población, los toques de queda, controlar la movilidad, para controlar incluso la inviolabilidad del domicilio, porque había gente que se reunía a hacer fiestas en medio de la pandemia del COVID, y esto obviamente significaba un riesgo sanitario. Salían de ahí contagiados a propagar el virus. Y tuvimos muchísimas discusiones y obviamente posturas encontradas, pero creo que siempre hubo una claridad. No habrá registro público en el que nuestra crítica haya sido tan visceral o haya sido visceral. Nosotros siempre entendimos que la Corte es un organismo al que le debemos respeto y que podemos disentir sobre las posiciones, pero nunca cuestionar su legitimidad y cuestionar su existencia. Pues su existencia y su propósito está consagrado en la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano, que ese es su fundamento y su legitimidad. No es que estos jueces tienen que ser electos, esa no es su legitimidad. Su legitimidad nace de la Constitución. Yo no soy fan de la Constitución de Montecristi, pero es lo que aprobó el pueblo y en democracia hay que aceptarlo. Esta gente nace de un proceso claro, en el gobierno de Moreno se hace un cambio en la consulta popular, ingresan nuevos miembros de la Corte Constitucional, y a pesar, vea usted, de que fueron algunos nombrados durante el gobierno de Moreno, estos de aquí en ningún momento se pusieron de rodillas ni se amilanaron y nunca hubo una relación de jerarquía
a pesar de que la gente dice, no, es que lo nombraron, no. Ahí hay una independencia clara y creo que eso es lo que permite a los países progresar, tener un respeto por el Estado de Derecho y por la separación de funciones. Y más aún cuando lo que se le critica es por hacer su trabajo, porque todos, o sea, creo que aquí, y Ronald es abogado y podrá, digamos, ratificarlo, nadie está poniendo, no hay una duda sobre los defectos de inconstitucionalidad de muchas de estas leyes, ¿no, verdad? Hay varios aspectos que son inconstitucionales. Llega la Corte y decide darlos de baja. Era lo que iba a suceder. Esto ya estaba, era una expectativa, lo habíamos discutido. Entonces, cuando sucede, digamos que satanizar a la Corte es un acto, pues, digamos, poco democrático, muy maquiavélico probablemente, y creo que no lo hace bien. Estoy de acuerdo que el presidente llame a la consulta popular y que la gente se manifieste, pero el ataque a la Corte creo que no es positivo de ninguna manera y que creo que está mostrando unos rasgos bastante preocupantes. Para ir enriqueciendo el análisis, gracias Gabriel, es importante escuchar a Antonio, y para que se prepare Ronald en el aspecto legal, a Antonio de parte de precisamente la postura que ha tenido el gobierno. El Ejecutivo, como bien lo resumimos en la nota que vieron, apareció inmediatamente con una verdad en su frente que dice Corte enemiga del Ecuador. Corte enemiga del Ecuador, lo repitieron, lo tuitearon desde los curules de la Asamblea, lo llevaron a vocería los ministros de gobierno. Antonio, esta artimaña de manejar la narrativa ejecutiva junto a medios aliados, porque es importante ponerlo aquí, y puedo en este instante en el que estoy siendo moderadora también decirlo como periodista, es vergonzoso ver cómo algunos comunicadores se suben en la narrativa ejecutiva sin medir lo que se comenta ni ponerle equilibrio. Bien, ¿cómo lo ve usted como estratega? Es interesante lo que voy a decir. La Corte actúa no porque le dé la regalada gana ni por oficio. Hay 33 demandas. Quiere decir que hay ciudadanos que fundamentan, argumentan y establecen motivaciones para señalar cuestionamientos. Por ahí comentemos. Claro. Mira la cámara ya, que la gente lo vea allá. Y bajo esa denominación, que es el principio sobre el cual debemos, en primer lugar, tomar de partida, la Corte admite, estudia y resuelve. Vamos a considerando, no es que la Corte, al tener estas demandas, lo hace por motivación propia. Lo hace porque hay una motivación externa. O sea, hay ciudadanos que en un momento determinado saben que algo no está bien. Y en esa denominación, cuando ya parece que hay tantos artículos que no están suspendidos, y no solamente en la ley de inteligencia, sino en la ley de integridad y en la ley de, ¿cómo que se llama la otra? De solidaridad. Entonces se establece lo siguiente. A mi modo de ver, no soy abogado, pero jurídicamente hay algo que está mal redactado, algo que no guarda relación a normativas constitucionales. Y al no haber eso, sucede que esos artículos no calzan. Ahora, muy bien por ese lado, pero vamos por el otro lado gubernamental. Sí, se demanda mayor equipamiento, se demanda mayor recursos, se demanda leyes favorables a el hecho de seguir prácticamente conteniendo la violencia. Pero sucede que ha pasado año y medio y un poco la violencia no se ha detenido, o sea, no está todavía del todo controlada, diría yo. Y se produce un choque en cuanto a lo jurídico versus la realidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo jurídico versus la realidad choca? La percepción como estrategia es otra. En esa percepción nos podrán decir todo lo que sea, pero hay cosas que son, a veces, hay que tener cuidado, porque bien lo dijo Gabriel, la Corte es la Corte, se la debe respetar, pero no sabemos cuánta gente hay atrás de la Corte. No es una estructura orgánica que necesita que lo defienda ni que movilizar, pero vemos voces que hablan de esta Corte. Ahora sé que por primera vez
sí pueden ser sometidos, no a juicio político, pero sí que la Corte Nacional de Justicia como que les tome la lección. Ahora aparecen tantas cosas que en un momento determinado dice, pero que esto estuvo oculto, esto existió, ¿y por qué nunca lo reclamamos? Solo ahora aparece un montón de elementos de juicio, aparecen narrativas, aparecen argumentaciones, y por último, yo no soy defensor de nada ni de nadie en cuanto a que tenga un pasado que le signifique una experiencia, pero ahora parece que los señores tienen un gran problema, que estuvieron en un periodo gubernamental donde tuvieron experiencia, recogieron argumentos, y ahora esa corte tiene una inclinación hacia un lado progresista. Hay algo que no calza. O sea, si yo lo veo de su pregunta, de lo estratégico, bueno, veamos lo que va a suceder al final, porque esto es un choque de trenes que tiene que haber afectado, o tiene que haber ilesos, o tiene que haber cuestiones elementales. Lo único que sí voy a opinar es que ese letrero que está en Quito, si no me equivoco, en la avenida 12 de octubre, una valla publicitaria. Una valla publicitaria que se mueve con números, que señala que hay un número de muertos porque las leyes no favorecen. ¿A quién se está prácticamente escupiendo hacia arriba? Es la pregunta. Y pónganse a pensar muchos de los que están escuchando este programa. ¿Le cae a la Corte? Probablemente, sí. ¿Le cae al gobierno? Probablemente sí, y con mayor razón, pues siguen subiendo el número de homicidios violentos. Entonces, cuando uno busca la sensatez, cuando uno busca la prudencia y la mesura, lo lógico es saber si cuando redacto lo que he redactado en las leyes, guardan concomitancia con lo que la Constitución rige. O sea, creo que la Corte, al ser guardiana de la Constitución, si cabe la expresión, no puede deliberar de otra forma. Y lo que ha hecho es suspender provisionalmente, porque creo que todavía tiene en su poder, no sé cuántas, ¿cómo se llamaría? Demandas que a la final argumentan más sobre lo que ya hemos visto o terminan de otras leyes impactarlas. O sea, no sabemos. Fíjense ustedes que en un momento determinado, esto de las áreas protegidas, la minería, la Cámara de Minería puso también una demanda. Entonces, estamos todos contra todos, tenemos todos un problema de todos y al final seguimos teniendo lo que para mí es vital. Cómo combatir a estos grupos beligerantes, irregulares, violentos, sin tener una norma que prevalezca para el bienestar de todos los ecuatorianos, es lo que les puedo decir. Bien, Ronald, en ese sentido, y para ir terminando el tema de la Corte Constitucional, es importante primero tener tu mirada, ¿no?, de esta postura gubernamental de la Corte Enemiga del Ecuador, que me parece importante, y luego este otro debate a propósito de la pregunta, que ya algunos analistas han apuntado a que la consulta llega para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Cuál es tu postura, primero con la postura del gobierno? Sí, Blanquita, bueno, iba a hacerlo por partes. Voy a dividir esta entrevista por partes. Ya lo arrancó diciendo Gabriel que cuando estábamos en el Ministerio de Gobierno, perdón, en el gobierno de Lenín Moreno, desde los paros indígenas, cómo se emitieron estados de excepción y nos tiraron abajo como 3, ¿no? Más o menos, no sé si, creo que ese fue el número. Y como lo recalcó Gabriel, no teníamos que respetar porque es nuestra norma madre, en este caso de un cuerpo legal que debemos respetar y una corte que hace respetar lo que dice la Constitución. Hay muchas críticas en este caso de este gobierno hacia los actuales jueces constitucionales que fueron nombrados en el gobierno de Lasso y en el gobierno y en el actual gobierno. No entiendo de qué jueces correístas hablan. O sea, ellos fueron elegidos mediante concursos, o sea,
tuvieron un proceso para estar sentados ahí en esa corte. Y en este caso, hablar de que la corte es enemiga del pueblo ecuatoriano es un gran error. Es un gran error porque es un error grave, porque la Corte Constitucional no emite las leyes. La Corte Constitucional lo que está haciendo es suspendiendo una ley inconstitucional de algunos artículos de las 3 leyes que se han emitido. No se han eliminado ninguna leyes. Es nada más una medida cautelar que suspende 17 artículos de estas 3 leyes, en la cual la Asamblea Nacional, el cuerpo jurídico de la Asamblea Nacional, como el cuerpo jurídico del Ejecutivo, debería justificar en la Corte Nacional, en una audiencia que la Corte debería emitir para poder justificar si es inconstitucional o no, del por qué surgieron esos artículos. Pues bien, en este caso, yo no sé qué cuerpo jurídico tenga la Asamblea Nacional o qué asesoría tenga jurídicamente el presidente. La verdad que a mí sí me apena mucho. De que para hacer una estructura, un cuerpo legal, una ley, se debería tener al lado la Constitución. Pues si yo voy a hacer un artículo de una ley, tiene que estar acorde a la Constitución. No puede estar en contra de algo que te la pueden tirar abajo. Y es lo que sucede en este momento. No es la culpa de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional ve algo inconstitucional, obvio que la va a tirar abajo o te la suspende o la declara inconstitucional, sea la manera que sea que vea la Corte, pero la Corte está obligada a hacerlo porque esa es su función, hacer respetar la Constitución del Ecuador. No entiendo. El Procurador General del Estado no sale a justificar esto, no hay ni siquiera un boletín de prensa, qué sé yo, porque él es el abogado del Estado. En este caso, para poder decir si es de justificar del por qué existe esta discrepancia entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Y no sé si me atrevería a dudar mucho de que el presidente sea o no lo asesoran bien o es el capricho de él de sacar esto adelante. La verdad no lo sé. Me atrevería a decir que es lo segundo. Lo primero, perdón. Porque si yo como abogado de la presidencia le digo, ¿sabes qué? Esto está mal, y le hago entender de que esto es así, no salgo en la prensa a decir una barbaridad de esto y peor poner una valla publicitaria de que la Corte, de que por culpa, y ahí discrepo con usted, Antonio, las leyes esas leyes no son para justificar las muertes que existen, por eso existe el COIP. O sea, eso ni siquiera aumenta ni baja las muertes. Las muertes están ahí, sino que no hay un trabajo estructural de los ministerios encargados. No tienen el horizonte bien fijado. Entonces, hablar de esta situación, de quién es más poderoso, en este caso el Ejecutivo o la Corte Constitucional, yo creería que debería de sentarse el Ejecutivo con la Corte Constitucional, no sé, abrir una mesa de diálogo, hacer una audiencia sobre estos artículos y entrar en razón al Ejecutivo de que está procediendo de muy mala manera. Para eso existe el artículo 431 de la Constitución, que es clara, que no es que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a juicio político por la misma razón, porque debe ser autónomo, debe haber alguien que haga contrapeso al poder político. Debe haber algo que le haga contrapeso. Lo que mencionaba Blanquita en este caso, el de la consulta popular, es algo no sé, la verdad que es fuera de tono el emitir esa pregunta, al menos de someter a los jueces constitucionales a un juicio político. Hay inclusive jurisprudencia que existe del no enjuiciar a los jueces
políticamente. Por la misma razón de que tiene que haber un poder constitucional que haga contrapeso al poder político. De decirle, ¿sabes qué, poder político? Estás equivocado porque esto es así. Hay una constitución y debes de respetarla. Eso es lo que puedo acotar de él. Bien, muchísimas gracias, Ronald. Y retomando con ya la agenda de temas esta semana, y voy a darle espacio a Gabriel porque es el protagonista de esta historia. Nos atacaron en Twitter y atacaron a Álvaro puntualmente. Pero esta vez la campaña no vino de troll centers, vino de un alto funcionario público. Vino de José Julio Neira, secretario de la Integridad Pública. Y Gabriel Martínez frenteó con él en esa red social. Así que quiero escucharlo como manda más de este medio de comunicación. Bueno, la crítica a los medios de comunicación normalmente vienen los ataques de cuentas anónimas, ¿no? De cuentas anónimas de usuarios que se esconden en X de manera, digamos, secreta, ¿no? En esta ocasión, nosotros hemos hecho un seguimiento, y Álvaro Espinosa ha hecho un seguimiento muy profundo de lo que está sucediendo en la elección para el presidente del Consejo de la Judicatura. Y obviamente este es un organismo de una gravedad y de una importancia clave para el funcionamiento de la justicia en el país. Y lamentablemente el Consejo de la Judicatura tiene un muy mal pasado, porque su principal, el señor Wilman Terán, está preso, varios de sus vocales han enfrentado procesos penales, unos han ya sido condenados, otros están, digamos, defendiéndose. Entonces es menester investigar y esclarecer cuáles son las relaciones en torno a los nombramientos del Consejo de la Judicatura. Y en ese proceso, Álvaro Espinosa ha venido demostrando que hay relaciones entre el señor Godoy y el señor Jarrín. Y esto de aquí, para quienes no saben, el señor Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura actual, muy cuestionado, y el señor Jarrín, un ex legislador del correísmo, ex abogado del presidente Correa, y ahora asesor del gobierno del presidente Noboa. Y se ve cómo están influyendo y se demuestran las relaciones de las personas que están involucradas. Incluso hasta hace poco se demostró que la consejera de Participación Ciudadana, señorita Verde Soto, tiene un asesor que ha sido funcionario, tiene un asistente que ha sido funcionario en otros momentos del mismo señor Godoy. Entonces, cuando uno ve que no hay transparencia en estos procesos, y la prensa lo ha venido demostrando, y demuestra cómo el señor Jarrín ha ubicado personas cercanas a él, y eso fue lo que se puso en este tuit, de que son personas cercanas a él, en esta ocasión en el Cercop. Y esto no le gustó al señor Neira, ¿no? El señor Neira salió con un tuit bastante, digamos, inapropiado, a casi sugerir de que calificarlo de terrorista digital a Álvaro, y casi decir de que yo soy el dueño de Álvaro, pues, ¿no? Una barbaridad. No, casi lo dijo. Lo dijo. Dijo, este terrorista digital, propiedad de... Y lo dijo así. O sea, lo puso así. Yo lo conversaba con Álvaro esta semana, yo creo que lo que pasó fue que se equivocó de cuenta. No usó al troll y usó su cuenta principal y ya era demasiado. No creo, porque termina siendo una invitación, ¿no? O sea, intenta golpear. Ajá. Y ser amable. Y decir de que el nuevo país, de que yo tengo una mente dañada, ¿no? De una mente nefasta, de que todos tienen conexiones. Y luego me invita al nuevo país, ¿no? En donde los funcionarios públicos son evaluados por su capacidad, por su gestión. Lo cual, si es así, me parece muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero lo criticable, y lo que obviamente se le mencionó al señor, es que el viejo país era el que calificaba de terroristas, que calificaba de propiedad casi que los periodistas eran instrumentos. Dijo Gabriel, perdóname, el dueño claro, ahí sugiere que es propiedad mía, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si ahí se equivocó y quería decir del medio o qué, pero en todo caso, como está redactado, dice de este terrorista digital, lo nombra terrorista.
Entonces... Sí, que lo vuelvas a poner en televisión. Creo que Neira sale a defender a su funcionaria. Neira sale a defender a su funcionaria y decir de que son puestos por su capacidad. Y eso de ahí es algo que está bien, me parece. Si quiere defender a su funcionaria, está muy bien. Pero ¿por qué tiene que atacar al periodista que está demostrando que existe una relación? Esta funcionaria trabajó en un estudio jurídico en donde el señor Jarrín tenía algún nivel de relación, ¿no? O tenía una relación clara, ahí está la claridad. Entonces, obviamente hay muchos funcionarios que pasan del sector privado al sector público, de gobierno a gobierno, y lo que se mostró en el reportaje es la relación. Tema que no fue desmentido, y que sin embargo sale con este ataque. Y al final del día, eso de ahí no va a cambiar la realidad de lo que nosotros hacemos. Creo que vamos a seguir. Pero lo grave es que comienzan con todos estos actos, ¿no? Comienzan con todos estos actos a presionar a los medios de comunicación para que no publiquen ciertos temas. A atacar directamente a los periodistas. Pero a veces lo hacen, esto es una primera vez que veo que lo hagan con cuenta particular. Pero los ataques en cuentas trolls son brutales, ¿no? Son brutales. Y eso de ahí, aquí viene una reflexión importante acerca de en qué cree la ciudadanía. Porque hay un montón de gente, incluso en chat, de gente que tiene títulos de abogado, ¿no? O sea, y no es nada en contra de los abogados, ¿no? Yo soy economista. Pero hay gente formada teóricamente formada, y comparten información de cuentas que son evidentemente troll. O sea, tenemos un grado de incapacidad de discernir qué es lo cierto de lo falso, qué es lo legítimo de lo ilegítimo. Entonces, esa cantidad de cuentas que pululan, que distorsionan, que mienten, y que la gente al final del día, porque es novedad, la pasan, entonces le hace un daño terrible a la sociedad, terrible a la sociedad. Entonces yo creo que indistintamente del medio que usted siga un medio que tenga una persona de carne y hueso atrás, no un membrete. Puede usted seguirlo a Carlos Vera, que yo no estoy de acuerdo en lo que dice, pero él se hace responsable de lo que dice. O puede seguirnos a nosotros, que puede que no le guste lo que decimos, pero nos hacemos responsables de lo que decimos. Estamos aquí y damos la cara. Pero de ahí un montón de cuentas que no se sabe que es un sinvergüenza atrás de una computadora que dice lo que le da la gana y que no le pone el pecho y la firma a las ignominias que tira desde Twitter. Respaldamos completamente el trabajo de Álvaro y el rol del periodismo, y en esto hemos sido muy claros dentro de la defensa. El rol del periodismo no es ser relacionista público del poder de turno. El rol del periodismo es criticar con objetividad, criticar con pruebas, criticar con documentos, criticar con un análisis sesudo, con un análisis sobrio. Pero no es hacer publicidad ni propaganda de las políticas del gobierno de turno. Eso no es periodismo, eso es relación pública. Y está muy bien que exista, pero hay que reconocerla y llamarla como tal. Cuando usted ve a un individuo que hace comunicación a favor de un gobierno y nunca critica nada, eso no es periodismo, eso es relación pública. Y está bien que exista. Para todo hay aquí, para todo hay mercado. Pues no lo confunda y no permita y no crea usted que eso es un periodismo. Eso no es periodismo. Blanca. Bien, muchísimas gracias, Gabriel, por esta diserción, y quiero darle paso a Ronald esta vez para que un poco saber, Ronald, si también has palpado esta proliferación de trolls, de narrativas, de ataques a la oposición que está llevando a escenarios hostiles que no habíamos calculado antes. Videos, recién publicaron un nuevo video de nosotros, de Álvaro, puntualmente de Álvaro, junto con analistas y abogados criticándolos por sus posturas frente al tema de la Corte y el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es tu mirada desde allí? Sí, bueno,
lo que acabo de ver ahorita no lo había visto. Definitivamente es una lástima ver este tipo de escenarios nuevamente en el país, porque yo pensé que ya íbamos a ver un nuevo país, como dice el tuit. Y se sigue repitiendo las mismas situaciones que había en el correísmo. Es terrible el ataque en estos momentos y nadie los controla, que eso es lo peor. Nadie los controla, nadie dice nada, todo está bien. Y yo creo que nosotros votamos por algo de que haya un cambio, no que exista lo mismo de siempre. Estoy seguro que este gobierno va a rectificar esta situación, esta narrativa, porque realmente, o sea, el ser crítico, como lo acaba de decir Gabriel, no significa que estoy en contra o a favor o en contra, simplemente estoy criticando algo que está mal. Y también puedo criticar y decirle que está bien. Y esa es la labor del periodismo. No como otros periodistas que sí, lastimosamente, veo que cómo han satanizado el tema de la Corte Constitucional, volviendo al tema de la Corte Constitucional con el Ejecutivo, dándole al Ejecutivo todo lo que el Ejecutivo tiene la razón, que las leyes esto, que la cuestión es que nadie le está criticando las leyes. O sea, que se grabe el pueblo ecuatoriano, nadie les critica las leyes que han hecho, pero háganlo bien, háganlo acorde a lo que realmente la norma constitucional establece. O sea, nadie les ha criticado ni nadie les ha eliminado nada. La Corte Constitucional lo que ha hecho es suspender dichos artículos por tener ciertos parámetros de ser inconstitucional. Entonces, justifiquen o rectifiquen los artículos emitidos y se avanza. O sea, en este caso no puede ya existir esta cuestión de trolls, de seguirnos criticando entre ecuatorianos, de un abogado que yo tengo la razón. No, aquí no se trata de tener la razón o no. Se trata de decir que esto está establecido, nosotros debemos respetar tal situación. Y por eso estamos en un país democrático, para democráticamente respetar los poderes del Estado. Por eso hay una estructura constitucional. Debemos respetarla. Nos guste o no, debemos respetarla. Si quieren hacer, cambiar de fondo toda la Constitución, entonces hagan la Asamblea Constituyente que prometieron en las promesas de campaña antes de ser presidente. Háganlo. Los invito a hacerlo. No sé por qué no lo hicieron. Ahora gastarse $60 millones más en otra consulta popular que no sé, ya creo que hemos votado por esas preguntas, en algunas que coinciden. Y una barbaridad lo de emitir el juicio político a los jueces constitucionales, que es en este caso lo que me compete a mí como jurídico, criticarlo, porque realmente eso es una barbaridad. Eso es lo que puedo decir. Bien, Ronald, muchas gracias por haber retomado también el nombre. Y con Antonio termino este tema desde la parte de funcionarios del gobierno. Entendible, lo de los trolls siempre va a existir a nivel de comunicación estratégica. Pero un funcionario del gobierno insultando hacia un periodista, ¿cuál es su postura? Antes, si me permite, la discrepancia que sostuvo Ronald no es discrepancia en indilgarle a la Corte la valla, sino es el hecho que yo escupo hacia arriba, porque esas cantidades que se está poniendo ahí, soy culpable de que no haga. Por supuesto. A eso es lo que yo me refería, no que se le endilga a la Corte, sino que yo mismo me estoy poniendo o haciendo un harakiri porque estoy viendo que claro, y es más responsabilidad del gobierno nacional. Correcto. Claro. Entonces, esa es una percepción. Ahora, vamos al hecho. Dentro de esto que muy bien me pregunta Blanca, la seriedad, yo creo que a través de lo que me he permitido a sus invitaciones de estar con ustedes, siempre me he dado cuenta de que no establecen las cosas porque les da la regalada gana, por ahí comencemos, sino porque los hechos evidencian que hay algo que en cierta forma pudiera no estar bien o pudiera no ser lo correcto. Ya. Bajo esa denominación, entonces viene lo que es justo.
La denominación como tal, que no la había visto, pero sí sabía que algo pasaba, creo que más allá de la invocación a Gabriel como dueño del terrorista, es equivocada. O sea, a veces no nos gusta algo como funcionario público, porque lo he pasado por esa... Pero tengo que controlar lo que se llamaría la parte de la tolerancia y especificar muy bien lo que debo decir en los tramos que corresponden. Ahora, hay algo que sí está flotando y un poco es cuál es la realidad y cuál es la percepción. La realidad ya la hemos topado en la base jurídica y todo lo que hemos establecido, pero esa realidad dentro de estrategia comunicacional yo la quiero cambiar por otro tipo de percepción. Y es este juego en el cual en un momento determinado esta fricción, esta tensión, hay que saberla evaluar, porque yo de pronto creo que la Corte Constitucional como tal, en lo que usted me está preguntando, y como funcionario, yo entro a un conflicto, pero lo que no sé es que esa Corte integrada por 9 personas, a su vez tenga un coro de defensores, un coro que solita la va a defender y me va a provocar un ruido. Cuando el exceso de ruido a favor de la Corte sobrepasa la narrativa gubernamental, hay un serio problema. ¿Por qué? Porque decanta. Porque las personas de alguna manera u otra se enteran de la realidad. Entonces dice, tenía esta percepción y esta es la realidad. Ahora, yo no es que soy agorero del mal ajeno, pero sí la experiencia me dice que cuando hay síntomas de que algo no está bien, hay que tener un diagnóstico. El comenzar con marchas, sean de pocas personas, sean de muchas personas, es un síntoma que no está bien. O sea, no está bien porque algo está haciendo ruido y algo en un momento dado produce más ruido y algo produce eco, y eso va a crear una posible estampida de comentarios a favor, y en un momento determinado lo que no sé es cuánto de argumentos van a tener los otros y cuánto de argumentos se me está gastando. Y cuando se me gasta el argumento son nosotros los que prevalecen. Entonces tenemos como lo dijo Ronald, es preferible sentarse, hablar, a encontrar qué cosa. ¿Por qué no se puede utilizar la palabra conflicto armado interno? Que es de donde se desprende toda esta narrativa que no está en la Constitución, hasta donde yo tengo entendido, y discúlpenme si llego a pecar de decir algo que es atrevido, pero debo enfocar justamente qué realidades puedo empatar para que no se produzcan estas distorsiones y no buscar culpables. O sea, ¿qué saco con los culpables si la realidad es otra? La realidad es la que estamos viviendo. O sea, no creo que el medio Primicias sea un portal que en un momento determinado no nos diga, bueno, se incrementan en este semestre el número de muertes violentas en 22%. Entonces quiere decir que algo está pasando, pues. Definitivamente. O sea, nadie puede poner cifras y hay que atacarlo al portal Primicias porque dijo que es el 22%. Entonces uno comienza a ver cifras, datos, evidencias en las cuales no es que la fuerza policial ni la fuerza militar no están actuando. Están haciendo al máximo tratando de contener esta violencia. Pero, ¿qué sucede? Que se está yendo a una velocidad mayor que el propio gobierno. Y el encontrar este tipo de situaciones, más allá que pueda hacer que sea una consulta, pueda hacer que sea una ley que no está suspendida, lo único que va a hacer es que en la sociedad se cree distorsiones de la realidad y se maneja otra percepción. O sea, yo de pronto puedo ver algo que no es lo correcto, pero me lo ponen como incorrecto y después termino dándome cuenta por la comunicación que eso que decían que no era correcto es lo correcto y que lo que me decían que era lo incorrecto no es lo correcto. Entonces, si vamos a que va a haber una consulta que cueste lo que cueste, la pregunta es, ¿han visto ustedes hasta el momento una evaluación de la gestión del gobierno como tal en cuanto
a que esa gestión sea buena, mala o pésima. En cuanto está la aceptación, no hay. No, no existe. Entonces, si la aceptación va de la mano con el impulso de una consulta, hay que tener mucho cuidado. ¿Me explico? Hay que tener demasiado cuidado. Ah, no, que de pronto yo digo que la consulta me favorece porque le pago a alguien y me dice lo que yo quiero. Hay que tener mucho cuidado. En esto hay que ser muy serio como lo son ustedes. Y no hay que mentir, porque sabe que lo peor que puede pasar a la política es que haya quienes usted quiere escuchar que le digan que es hermoso, bello y precioso, por así decirlo y citarlo, cuando no es hermoso, bello y precioso, pues. Entonces ahí es cuando, créame, posturas se pierden, realidades comienzan a brillar de otra manera, y el campo de la política es un campo que ustedes lo han vivido. Es diferente, totalmente diferente. Lo que hoy día es victoria, mañana es derrota. Mañana es derrota. Entonces no es que estamos aquí contribuyendo a decirle el mal a nadie, sino que tratamos de ser lo más prudente, sensatos, tinosos, como ha sido siempre lo que nos ha caracterizado al opinar aquí, de que se entienda que una batalla como lo que estamos viendo y lo que usted me está preguntando, yo puedo como gobierno, como funcionario público decir cualquier, valga aquí la aclaración, barbaridad. No, tengo que, si no me gusta, utilizar los medios apropiados, ser sensato, manejarme continuo, porque mañana voy a chocar con algo. Está bien, o sea, las cosas tienen un proceder. Esta situación y me estoy extendiendo, disculpen un poco, esta situación para mí va a traer una cola que no sé de qué magnitud sea. Porque no es posible que replique en Quito manifestaciones, haya manifestaciones en Cuenca, haya manifestaciones en Guayaquil, tal vez otros registros en otras ciudades. Entonces, en un momento determinado, esto se contamine de tal manera que la consulta nos es favorable en ciertos aspectos, tal cual la califique la Corte, y resulta que terminamos perdiéndolo. O sea, ya hay un ejemplo pragmático de lo que le pasó al gobierno del señor Lasso. ¿Me explico? O sea, mi fricción tiene que saber con quién elijo pelear. Tengo una mayoría, bueno, que la mayoría está establecida. Que ya no hay tal cosa, que no va a haber tal situación, pero ¿sabe que a la final de cuentas es la seguridad, el empleo, y hay algo que está saliendo y no se lo ha tocado, que es la parte que parece que está teniendo serios problemas, como es la salud. El Ministerio de Salud Pública creo que tiene serios problemas, al igual que el IE. Entonces la pregunta es, nosotros que estamos aquí en esta mesa, solo vemos lo que queremos ver, nos conviene, pero debajo de esta mesa hay otros que están padeciendo otra cosa. Hay otros que probablemente no están ni comiendo, hay otros que probablemente estén siendo asaltados, hay otros probablemente que no tengan salud. Entonces, hay que saber manejar segmentos, grupos etarios, y no todo es la aureola celestial. Ni la narrativa. Muy bien dicho. Qué bueno que haya tocado el tema, ya no lo vamos a abordar de las manifestaciones que hubo esta semana. Me parece muy importante que se haya puesto sobre la mesa. Hay un país inconforme. ¿Le gustó la forma? Sí, me gustó la forma. Es una realidad, o sea, tenemos que ver. Es importante porque lejos de la guerra de Twitter, lejos de los comunicados, de las ponencias de micrófono de los ministros, pues hay un país que está reclamando derechos como salud, derechos como el respeto al ambiente, con lo que pasa en Cuenca. Y bueno, amigos, ya estamos en la segunda etapa del programa, nos quedan 2 temas y hay que apretarlos en 20 minutos, así que vamos a ir corriendo, no se me extiendan tanto, por favor, ya hay que decir, no los controlo, estos hombres se me quedan aquí. Haga uno, porque si no nos vamos de... Un podcast de 3 horas. Bien, ministros de gobierno. Voy a empezar con Ronald Sánchez en esta ocasión porque él es el abogado. Un contralor acaba de exculpar a los ministros de Novoa por no tener ninguna responsabilidad de acuerdo a la mirada de Contraloría en los escándalos de Progen y Austral. En el marco de esto saltaron un montón de voces diciendo, ya pues las tampoco. ¿No? Es exactamente la misma figura legal, ¿no? Pero yo quiero escuchar al experto en leyes. Así que, ¿cuál es tu mirada de este tema? Que ha sido muy controversial esta semana. Gracias, Blanquita. Bueno,
con respecto a ese tema, créame que mejor cuando vi la exposición del Contralor en esa comisión, créame que me causó hasta risa. Porque decir que los ministros no son responsables de lo que se contrate en la gerencia de estas empresas públicas y que le echo la pelotita al gerente y que él sabía lo que se metía, echándole la culpa a Calero en este caso para poder salirse de esa responsabilidad, créame que perdón la redundancia, es un acto de irresponsabilidad del mismo. Decir tal barbaridad, en este caso de ver esa situación de cómo se lo desfalca al Estado con un contrato millonario de algo tan delicado que es la energía eléctrica del país. O sea, es preocupante, ya se nos viene un estiaje. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a tener otro Progen en estos momentos. La verdad que el Contralor, no sé qué esté pasando a la interna o qué presión tendrá él a la interna, pero si él dice que actúa con objetividad, créame que no lo es así. Creo que está actuando para mi parecer es algo muy subjetivo y con una presión por debajo, porque decir en televisión nacional de que los ministros de Estado, y aquí está Gabriel que fue ministro no solo de un solo ministerio sino de dos, cómo nos cuidamos en ese aspecto, al menos con las partes contractuales, en este caso yo siendo el jurídico, era cuidar las espaldas aquí a la autoridad máxima, porque él es el responsable de esa cartera de Estado. No puede él no ser responsable de una cartera de Estado o de que no, por medio de una resolución, el que firma los contratos es tal persona y ya me deslindo de la responsabilidad. No, él es también responsable. Él también es responsable civil, penal y administrativamente de todo lo que sucede en esa cartera de Estado. Si el Contralor dice tal situación, créame que me causó risa ver esa entrevista. Bueno, no entrevista, estaba en audiencia en esa comisión de fiscalización, ¿no? Y eso es lo que puedo decir en cuanto al Contralor, ¿no? Porque no me cabe en la cabeza de tal magnitud de que salió en Televisión Nacional a decir esa barbaridad, ¿no? Es impresionante y hay gente pidiendo respuestas. A veces no se entiende, y aquí voy a hablar con Gabriel en este tema, porque uno entiende que Contraloría hace sus exámenes profundos, ¿no? Al final, incluso he escuchado a funcionarios en tantos años que llevo haciendo administración pública desde el periodismo, vigilando la administración pública, he escuchado a funcionarios diciendo, no, Contraloría ya dijo que no. Entonces, ese es el chaleco antibalas que en este momento tienen puestos los ministros de Novoa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo vio esta resolución? Porque está en Contraloría. O sea, yo creo que el Contralor comete un error porque no es... El examen tiene obviamente ciertas limitaciones y ciertos alcances. Y puede ser ciertamente que no tengan algunos responsabilidad penal, ahí yo diciendo, puede que no tengan responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad política de los ministros. Porque obviamente los ministros, si han tenido una delegación, y al final del día, el que no hizo el seguimiento, el que no determinó que se cumplan ciertas condiciones, fueron los administradores del contrato. Eso es algo que se evalúa, pero hay una responsabilidad política definitivamente. Exacto. Porque hay un principio que es clave en la administración, que uno puede delegar la tarea, más no la responsabilidad. Entonces la responsabilidad política existe y creo que por eso era importante el llamado a la Asamblea Nacional para que haya por lo menos comparecencias, por lo menos. Y por eso el tema de que haya sido tratado y que haya sido cerrado el caso en el CAL me parece realmente preocupante,
porque el CAL debió haberle dado paso y que la Comisión de Fiscalización analice si es que realmente se consideraba esto como para un juicio político. No, porque el hecho de que el CAL calificara el pedido no significaba que había juicio político, solamente que esto pasaba a la comisión y que esa comisión debía de hacer las comparecencias, los pedidos de información y obviamente entender hasta dónde llega la responsabilidad política de cada ministro. El hecho de que esto que se haya impedido, creo que es negativo, y creo que incluso es negativo para los mismos ministros, porque si ellos tienen sus justificaciones, qué mejor oportunidad que hacerlo delante de la Comisión de Fiscalización y ahí exponer hasta dónde llegó el alcance de cada gestión, porque ahí hay 3 ministros. Estaba Luque, estuvo Goncalves, me parece que después, sí. Y después la señora Manzano. Entonces, creo que eso, y obviamente, y lo comparo contra lo que sucedió con la señora Robo, que fue ministra, que tuvo hasta una denuncia por traición a la patria, firmada por nada más y nada menos que el secretario general de la administración de ese momento, el señor Félix Wong. Y esta señora, no solamente que la llamaron a la asamblea, que se le hizo un juicio político, creo que fue censurada, no, ella no asistió, pero todo esto se dio, que tiene una denuncia penal. Tiene una IP abierta, claro. O sea, claro, tiene una investigación abierta por este caso. Y sin embargo, de la misma cartera, el mismo problema, el tema energético, ni siquiera se lo llama a que en la asamblea se dilucide, se presenten y que cada ministro se establezca. Yo sí creo que hay que diferenciar las responsabilidades penales que pueden tener los administradores de las responsabilidades políticas que puede tener algún ministro. Y que obviamente el Contralor debe de tal vez tener un poco más de, digamos, prudencia en emitir una opinión, porque esto de aquí, obviamente, hay factores que tal vez no estuvieron en el alcance del estudio y que ya determinarían otras autoridades. Entonces, creo que es importante, porque luego, bajo estas mismas teorías, bajo estas mismas premisas, pueden otros casos, obviamente, también comenzar a ser criticables, ¿no? Es decir, y el ejemplo que usted puso con lo de Glass y el tema de reconstrucción. Entonces, por eso, la prudencia. Y yo creo que ahí la Asamblea le queda debiendo al país, porque indistintamente del compañerismo político, creo que se debió haber llamado para establecer responsabilidades políticas en estos contratos que obviamente tienen al país en una expectativa nefasta, ¿no? De saber si es que vamos a tener luz o no. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber más formalidad y obviamente que los pedidos de la Asamblea no se puede convertir en una institución que bloquee cualquier tipo de intento de fiscalización al gobierno actual. Eso era uno de los grandes riesgos que nos corríamos con tener estas asambleas completamente polarizadas. Imagínense cómo sería si tuviéramos una corte constitucional también controlada por una asamblea completamente obsecuente. O sea, es un riesgo terrible. Creo que el país debe entenderlo profundamente. Me parece importante para enriquecer el debate con Antonio y no repetir análisis. En ese mismo sentido, la Asamblea bloquea, desde el oficialismo por supuesto, el pedido de juicio político a Inés Manzano. Y aquí quiero hacer un paréntesis de contexto que me parece importante. Inés Manzano era una respetada abogada ambiental antes de llegar al gobierno, pero empezó a tropezarse precisamente con su lengua, porque la ministra Manzano ha cometido muchos errores a lo largo de esta administración en el Ejecutivo de Daniel Noboa. Ha emitido juicios de valor sin ninguna prueba ante los medios, ha estado presente en escándalos. Ella le ha mentido al país de manera de frente a través de sus entrevistas en medios de comunicación. Y esto ha llevado, por supuesto, a que sea de alguna manera vista como candidata para un juicio político que fue bloqueado en la Asamblea. ¿Esta Asamblea oficialista representa algún peligro para la democracia desde su perspectiva, Antonio? ¿Y por qué? A ver, para finalizar lo que
estuvieron Gabriel y Ronald. Hay 14 involucrados en esa... Sí. Esos 14 involucrados van a hablar de realidades que no conocemos. Y se van a defender y van a acusar. En esa parte es lo que usted muy bien sostiene, Gabriel. Ahí va a saltar Sansón y los que no son. Porque ahorita es solamente Contraloría. Pero cuando esto pase a Fiscalía, creo que va a cambiar el contexto de lo que hemos hablado. Ahora, ¿qué le puedo decir? O sea, uno tiene que saber cuando está en determinadas funciones los límites y tiene que callar lo que tiene que callar, y cuando ya ve que las dificultades son serias, es lo mejor retirarse para no tener problemas. Entonces, si me pregunta en base a ser lacónico, claro y preciso, el tratar en un momento dado de proteger a quienes debo proteger o no proteger a quienes debo proteger, siempre va a pasar una factura. Al gobierno le va a pasar una factura, quiéralo o no, no con la actual ministra Inés Manzano, sino con cualquiera de los ministerios que están en funciones, con cualquiera de las circunstancias que están dándose. Y yo he sido uno de los pocos que ha estado hablando hace mucho tiempo, si ustedes lo recuerdan, de Progen, lo que iba a hacer y los problemas que me acarreé. Yo no quisiera, y le voy a decir qué cosas no quisiera. Más allá del dinero que se pagó, hay 260 megavatios que no existen. La pregunta es, ¿las barcazas la van a...? Porque ya se vino abajo un concurso de barcazas. Sí. ¿Dónde se va a reponer lo que podría yo denominar el lucro cesante o el daño emergente que puede tener la sociedad? O sea, y lo digo en base a la sociedad, sea esta comercial, industrial, civil, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya sufrimos 14 horas, no es que vamos a tener 14 horas. Yo no sé cómo se presenta el estiaje, porque es un problema de clima, pero sí he hablado que no vamos a tener apagones y se presenta el apagón. La pregunta es, ¿a dónde va esto a sumar? Probablemente una narrativa de un nuevo enemigo. No sé si se inventen un tercer sabotaje en este asunto, pero muy probablemente vamos caminando en eso. O sea, claro, se los firmo. Será culpa de Progen ATM, claro, y será culpa del señor Calero. Ajá. Y obviamente ellos por eso ya están siendo investigados. Exacto. Entonces ya tienen listo, digamos, la narrativa de que si llega a fallar algo, pero... Claro, el país no puede vivir de narrativa en narrativa, de justificación en justificación. Eso está haciendo. Pero ahí hay un detalle que, más allá de la narrativa muy bien explicada por ustedes dos, es una consulta. Yo en la consulta, y eso obviamente creo que hay una consulta, me explico. Creo que hay que analizar cada pregunta. Y creo que el país en la última consulta, que fue la del 2024, ¿verdad? Sí. El país hizo una diferenciación de las preguntas y no votó todo sí o todo no. Hubo ya un mayor grado de conciencia. Y se preguntó justamente por el tema de la extradición de ecuatorianos requeridos en otras partes del mundo por sus delitos. Pregunta que perdió Lazo. Pregunta que perdió Lazo y que no hubo a la gana. Entonces, puede haber un cambio incluso en aquellas preguntas que ya tuvieron anteriormente una respuesta negativa. Resultado, Gabriel. Yo porque estoy, es más, y esas son las cosas que yo estoy de acuerdo con varias de las preguntas. Yo estoy de acuerdo con el tema de las bases militares. Yo estoy de acuerdo con el regreso de los casinos. No solo, me parece que es una limitante el hecho de que solamente sean para hoteles 5 estrellas. Hoteles 5 estrellas. Yo estoy de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero me preocupa es cuál va a ser el método de reemplazo. Entonces, eso va a meritar un análisis mucho más profundo. Entonces, tampoco podemos ponernos en extremos. O sea, la idea aquí es, bueno, qué es conveniente y qué no. Mucha gente está en contra ahora de los casinos. Gente que antes estaba a favor de los casinos, ahora dice no, que el tema del lavado. Bueno, hay muchas actividades pero que permiten el lavado. En los casinos habrá que tener los controles para evitar o por lo menos controlar, reducir las posibilidades. Pero hay que analizarlo. Y esto va a ser definitivamente una
medición de popularidad del gobierno, si logra hacerlo. Eso voy. La de la Corte Constitucional estoy completamente en contra. Yo creería que la Corte no va a permitir esa pregunta, pero en todo caso creo que el trabajo va a ser complejo en el sentido de decir en cuáles preguntas son positivas o son contestar sí positivo y en cuáles definitivamente hay que tener una postura contraria. Eso va a ser bastante complejo, pero creo que tampoco la posición de la radicalidad. Y vea usted, para ir cerrando, Correa saltó en éxtasis con la pregunta de controlar a la Corte Constitucional. O sea, Correa fue el primero que puso que estoy en contra de todas, menos con esa. Entonces, cuando usted ve que Correa está de acuerdo con eso, que o sea que nivel autoritario máximo, ¿no? Y que ellos quieren hacer algo con lo que Correa destila, digamos, emoción. Entonces, es algo que creo que a los demócratas de este país debería de preocuparlos. Y coincido con un tuit que puso Blanca, de que hay muchos políticos que no tienen postura y que no han dicho nada. Y tuvimos 17 candidatos, 16 candidatos a la presidencia de la República. El único que veo que ha tenido una posición clara es Henry Cucalón, hay que reconocérselo, un verdadero demócrata. Los otros, qué vergüenza. Ni uno. Qué vergüenza. Qué vergüenza que Henry Kronfeld no diga nada. Qué vergüenza que los demás son tan inocuos que probablemente no se acuerdan. Pero quisieron comandar este país, o sea, quisieron y le pidieron voto a la gente y no son capaces de tener postura. Por favor. Bueno, Pedro Granja también está... sí, Pedro Granja es de Cucalón. Claro, siempre da... Andrea González no ha dicho nada. Nada. El señor Issa, creo que en contra, pero bueno, con ya a través de comunicados, no de manera individual. Luisa González, de las que opina. Y de ahí el resto, el señor Tabaqui no ha dicho nada, creo. No ha dicho absolutamente nada. El señor Gómez, que salió con Suma, tampoco ha dicho nada. Entonces, Cueva, que salió con Amigos, y Cristina Reyes. Cristina lanzó un video ayer recién. Pero Cueva no ha dicho nada. Entonces, es realmente preocupante. Aquí estoy de acuerdo con creo que hay riesgos con el tema de la eliminación de partidos políticos, pero cuando uno ve que estas tantos individuos tuvieron financiamiento, bueno, por favor, o sea, ¿a cuenta de qué? ¿No es verdad? Entonces tenemos que exigirle a los políticos que realmente en este momento particular tomen postura o por el Estado de Derecho o por casi que entreguémosle la escritura pública del país a ADN y que dispongan como deseen. Creo que esos son los límites de la democracia, porque si no regresamos a la lógica de que si fallas a favor mío eres bueno, si fallas en contra mío eres malo. Entonces cuando le dijiste a Topi que se vaya a su casa y que no moleste, eras bueno, y cuando me dices que no a mis leyes eres malo. Eso es realmente ridículo, absurdo y bastante pobre y mediocre, ¿no? Entonces... Pero bueno, en todo caso agradecemos muchísimo, se nos quedó el tema del municipio, importante analizarlo, pero esperamos que lleguen todas las preguntas completas para poder tener un análisis una por una de cuáles son las conveniencias, los riesgos y las oportunidades que presentan estas preguntas. Nos despedimos como siempre, ratificando que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defender la obligación de todos. Así que muchas gracias. Y un gran abrazo, buen feriado. La violencia para ser enfrentada requiere de madurez y de trabajo articulado. Nuestro sistema de monitoreo de seguridad vial con inteligencia artificial ya está en funcionamiento para salvar vidas. Estos ojos tecnológicos y la inteligencia artificial se combinaron para hacer videoanalítica. Para que todo esto funcione, nos enlazamos al ECO 911. También mantenemos coordinación con policía, UNACE y todos los organismos especializados. Tenemos un apoyo en seguimiento a más de 70 vehículos en los últimos operativos de transporte. Hemos rescatado a 3 personas con vida
Con eso es más que suficiente decir que el sistema funciona. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.